Yo quiero compartir con ustedes este tema que ha sido una constante en mi vida y creo que debe ser la constante en la vida de todos los creyentes y es nuestra relación con Dios, la relación con Dios que a veces confundimos con el ministerio, ¿no? Y creemos que las dos como que se entrelazan cuando en realidad la relación con Dios es un asunto entre Él y nosotros y que no podemos descuidar. Hemos aprendido acerca de las prioridades en la vida del creyente y la prioridad número uno precisamente es conectarnos con Él por encima de todas las cosas. Más que hacer cosas para Él. Hacer cosas para Dios es muy bueno y los que estamos en el ministerio sabemos que recibimos una gran gratificación de servirle al Señor, pero antes de servirle al Señor debemos relacionarnos con Él y conocerle de primera mano. Por supuesto, pues atravesamos una época que a ninguno nos había tocado, ¿no? Esta época coyuntural de una pandemia a nivel mundial que nos ha llevado a guardarnos en nuestras casas, a que los templos estén cerrados y a reimaginar la iglesia, a mirar la iglesia desde otra perspectiva. Este es un momento que nosotros tenemos que pensar también cómo esto afecta mi relación con Dios. Y por eso creo que Dios nos está guiando a pensar este tema de los desafíos en cuanto a cómo nos relacionamos con Él. Ahora, yo quisiera iniciar este tiempo con una dinámica y quiero que piensen en algo. Si ustedes pudieran describir estos últimos 4 meses y describirlos de una manera creativa, en una sola frase, ¿cómo diría que se han sentido? Yo, por ejemplo, podría decir, estos 4 meses para mí ha sido como escalar una montaña. Me he sentido como escalando una montaña. O esta pregunta me la hicieron hace poco y yo tuve que reconocer yo me siento, ustedes han visto cuando la gente nada, se mete como en jaulas en el mar y nadan con tiburones blancos, realmente no nadan, sino que están dentro de una jaula. Bueno, yo me sentí así en estos 4 meses. La razón es porque el tiburón blanco es un animal extraordinario, ¿no? Pero es tremendamente peligroso. Y cuando uno se mete en esa jaula, no he tenido esa experiencia y no sé si me arriesgue a hacerlo, pero cuando uno tiene esa experiencia se da cuenta que es única en su especie. Nosotros estamos viviendo una experiencia única, ¿sí? Que quién sabe cuándo se vuelva a repetir y que abre un montón de posibilidades para nuestra vida espiritual también. Entonces, le pido que abra su micrófono y que me diga cómo ha sido para usted esta experiencia. Dígame, ¿ha sido caminar montaña hacia arriba o no sé cómo se ha sentido? Descríbalo de una manera creativa. Como el profeta que estuvo en la cueva y los cuervos le daban de comer, porque he estado como encerrada, pero muy bien cuidada por Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias por compartirlo. Como en una montaña rusa, hay días con altibajos y otros muy buenos y otros. Pero bueno, Está bien. que me interesaba decir, en mi caso yo he sentido este tiempo me he sentido como una esponja. Ajá. He aprendido como nunca y he podido retener, que eso es algo que me ha maravillado, la verdad. Qué bueno. Bendito sea Dios. Muy bien, gracias por compartirlo. Sí, también hemos aprendido. Esta es una experiencia única y necesitamos aprender. De incertidumbres. Ajá. La verdad, amanecer un día, como dicen, días buenos y días malos, pero más es de que dependemos de otras personas para seguir adelante. Ok. Especialmente por las políticas que hay. Sí, señor. Entonces es como lleno de incertidumbre. Un día iremos o no iremos, nos encerraron, no nos encerraron. Entonces es viendo qué es lo que pasa un día a día. Bueno, muy bien. Gracias por compartirlo. Bueno, muy bien. Entonces quiero compartir aquí mi pantalla con ustedes. Yo quisiera, este mensaje lo he dividido en dos partes. La primera parte va con esta cita bíblica que ustedes encuentran aquí en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20. El tema es desafíos del altar personal. Y Marcos capítulo 4, 1 al 20 es una de las parábolas más importantes de Jesús. La Biblia nos describe que Jesús se encontró en un lugar con una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca y utilizarla como púlpito para poder enseñar. Entonces, hoy quiero que veamos esta parábola, pero también de una manera mucho más gráfica. ¿Sí se escucha? Sí. Correcto. Okay. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago. Y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él,
que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó, y creció, y dio fruto, y rindió una cosecha de 30, y 60, y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Perdón. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo: si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Bueno, muy bien. Ahí está entonces la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Y la parábola del sembrador entonces nos habla básicamente de tres cosas. Nos habla acerca del que siembra. ¿Y el que siembra a quién se refiere? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién es el que siembra? ¿Quién es el que distribuye la semilla? Para la semilla podríamos pensar que es el Señor, pero en realidad se trata de cualquiera que predica la palabra de Dios, ¿cierto? Cualquiera que predica la palabra de Dios es el que siembra. Por otro lado, nos habla acerca de la semilla. ¿Y qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Y por otro lado, nos habla de los terrenos. Aquí encontramos 4 terrenos en esta parábola. Y estos terrenos simbolizan el corazón de las personas que reciben la semilla. Ahora uno podría pensar, este mensaje solamente es para las personas nuevas que por primera vez reciben la palabra de Dios. Pero en realidad nosotros los creyentes constantemente estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestras vidas para ser nutridos, ¿no es cierto? Como el maná que venía del cielo sobre los israelitas, la palabra de Dios viene y nos nutre, nos llena de fuerza, nos llena de expectativas, tanto que la misma Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Es decir, el sembrador sale todos los días a sembrar para que el corazón, dependiendo del terreno que sea, reciba esa semilla y esa semilla produzca fruto. Pero aquí tenemos 4 terrenos. Y si ustedes me lo permiten, vamos a cambiar el nombre terrenos y vamos a poner corazón y vamos a identificar estos cuatro corazones
que nos ayudan a entender un poquito de cuáles son las luchas que puede tener nuestra intimidad con Dios o nuestra relación con Dios, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo. El primer terreno del cual habla Jesús es un corazón con oídos para el enemigo, ¿cierto? Con oídos para el enemigo. Marcos 4:4 dice, mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino, poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Entonces el camino es tanto un sendero al borde del campo como un camino que atraviesa un campo. Ambas son superficies duras debido al constante tráfico. Aquí debemos entender pues que en la época del Señor Jesús, los sembradíos no tenían lo que hoy conocemos como cercas. Entonces probablemente había ciertos senderos a través de los cuales pasaba la gente, pasaban los animales, pasaban los carruajes y esto quedaba como tierra apisonada. En esta tierra, obviamente, si la semilla caía, pues no producía fruto porque no lograba entrar lo suficientemente profundo para producir el proceso en el cual echara raíces y demás. Quedaba en la superficie. Esta semilla no entraba. ¿Por qué? Porque la característica de este corazón es que es un corazón endurecido. Recuerden, el terreno simboliza el corazón. Marcos 4:15, el Señor Jesús da la explicación más adelante en el mismo capítulo. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. Ahora, pensemos en nosotros, mis hermanos, como yo sé que ustedes son líderes de la iglesia, ustedes son personas dedicadas al ministerio, algunos de ustedes tienen muchos más años que yo en el ministerio, sin lugar a dudas, y en servir al Señor. Pero hay ocasiones, especialmente cuando pasamos por circunstancias adversas, en que empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios y escuchamos más la voz del enemigo, y esa voz se disfraza un poco. Alguien decía que en el desierto nosotros aprendemos a diferenciar la voz de Dios, la voz interna y la voz del enemigo. Pero a veces como que se nos confunden cuando pasamos por ciertas circunstancias adversas. Aquí en Colombia nosotros hemos tenido varios casos de pastores con unas depresiones profundas, especialmente en los últimos 4 años. Hemos escuchado también en los últimos años y en los últimos meses acerca de pastores suicidándose, ¿no es cierto? Y de gente de iglesia que uno diría, ¿cómo es posible que alguien que conozca de la palabra de Dios pueda tomar este tipo de decisiones? Bueno, lo más probable es que ese corazón se endureció en algún momento y esa semilla que se siembra cada día, el libro de Jeremías dice que cada mañana se renueva su misericordia y la misericordia de Dios habla a través de su palabra, pero si nuestro corazón está endurecido, pues esa semilla no logra encontrar el nicho necesario para que pueda ser sembrada y para que pueda crecer y dar fruto como corresponde. Entonces, este es el terreno endurecido, este es el corazón endurecido. Y como está endurecido, la semilla no penetra, el enemigo se aprovecha de esa superficialidad para venir y sembrar en nosotros pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Cuando nosotros como pastores, por ejemplo, vemos los templos cerrados, cuando vemos que las finanzas de la iglesia son golpeadas, cuando vemos que algunas personas, hay una estadística que dice que de 3 creyentes, actualmente solamente 2 se están congregando a través de los medios, las plataformas virtuales, de los servicios digitales. Es decir, ya perdimos a una de estas 3 personas. No se están congregando, están distraídos, no sabemos realmente dónde están, pero la estadística dice que de 3, 1. Ahora, ¿cómo se siente el corazón de un líder de la iglesia? ¿Cómo se siente el corazón de un pastor? ¿Cómo se siente el corazón de la iglesia comprometida? Pues dolido con esta situación. Y probablemente el enemigo aproveche esta situación para decirnos mentiras a nuestros oídos y a nuestra mente. Si nuestro corazón está endurecido, esas mentiras hallarán eco. El segundo corazón o el segundo terreno es un corazón con asuntos sin resolver. Y Jesús dice que es un terreno pedregoso, ¿cierto? Ahora, esta imagen que ustedes ven ahí no es exactamente como Jesús la describió. Realmente lo que veía el sembrador era un terreno aparentemente oscuro, una tierra lo suficientemente apta para sembrar. Él esparcía la semilla, pero en realidad a pocos centímetros de la superficie había una piedra caliza que impedía, la semilla crecía, las raíces de la semilla crecían, pero no lograban la profundidad necesaria. ¿Por qué? Porque esta piedra caliza obstaculizaba el crecimiento de esta semilla. Y lo describe así nuestro amado Señor Jesús. Marcos
capítulo 4, versículos 5 al 6. Lali, ¿tú me puedes ayudar a leer esta cita bíblica, por favor? Dice, otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y tierra, creo que dice. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron las plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol, se quemaron porque no tenían buenas raíces. Se quemaron porque no tenían buenas raíces. Las raíces es lo que le da firmeza a la planta. Generalmente las raíces superan 3 a 1 el tamaño de la planta que nosotros vemos de la superficie hacia arriba, porque las raíces tienen que ir lo suficientemente profundo para tomar los nutrientes, para poder darle solidez a la planta, pero al estar las piedras allí, pues no permitían que esto crecía. Ahora estas piedras, ¿qué simbolizan en el corazón de un creyente? Las piedras simbolizan algunas cosas que están pendientes por resolver, ¿cierto? Algunos pecados con los que estamos jugando, algunas tentaciones a las que les estamos dando cabida en nuestras vidas, algunos pensamientos que hemos dejado prosperar en nuestra mente y que nos distancian, especialmente en épocas de crisis, de la voluntad de Dios. Y ya parece ser que el cielo es de bronce porque levantamos nuestra mirada y oramos al Señor, pero parece que nuestra oración no sube del cielo. Ahí empezamos a experimentar un desánimo profundo porque la tierra no está suficientemente limpia. El arado no pudo sacar esas piedras de allí. Y ahí tenemos que permitirle, obviamente, al Señor que venga con una obra restaurativa y empiece a sanar aquellas cosas. Muchos de nosotros hemos llegado a los caminos del Señor y después de 5 o 10 años nos damos cuenta que algunos pecados permanecen en nuestra vida. ¿Sí? No necesariamente todo el mundo conoce lo que está ocurriendo. Pero es un pecado oculto de alguna manera, es algo con lo que estoy batallando. Y yo puedo disfrazarlo detrás de una imagen de servidor de iglesia, o puedo disfrazarlo detrás de una imagen de piedad, como hacían los fariseos, pero esa piedra sigue ahí estorbando y no me permite tener la profundidad. ¿Cuándo se revela eso? Cuando vienen los momentos de inquietud, cuando vienen los momentos de desafío. Ahí es donde me doy cuenta que mi raíz no es lo suficientemente profunda, que no se ha arraigado lo suficiente para tomar los nutrientes y para que yo pueda crecer y dar el fruto necesario para enfrentar las circunstancias adversas. Los pedregales son descritos acá, dice camas de roca sólida, usualmente caliza, que yacen bajo la superficie de tierra buena. Son demasiado profundas para que llegue el arado y demasiado superficiales para permitir a una planta alcanzar agua y desarrollar un sistema de raíces aceptables en la poca cantidad de tierra que las cubre. Y Jesús pues nos las describe de manera mucho más cercana y puntual en Marcos 4, 16 al 17. Dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con alegría, pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. ¿Qué es esto? Pues presiones de la vida, ¿cierto? Las presiones que muchos de nosotros podemos tener, ya sea como creyentes nuevos o como creyentes de muchos años. Y hay como 2 especificaciones acá en estos subtítulos que encontramos en anaranjado. La reciben con alegría, es una entusiasta y emocional respuesta, aunque superficial al evangelio, porque no toma en cuenta el costo que implica el seguir a Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la idea de nuestro Salvador nos encanta, que alguien nos rescate, que alguien nos salve, que alguien nos cambie la vida, nos encanta. Pero cuando pensamos en que Él es el Señor, y ustedes saben que la palabra Señor en el griego era kurios, significa el dueño de todo, ahí no lo tenemos tan claro. Sobre todo cuando Jesús dijo que si queríamos ser sus discípulos, debíamos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz diariamente y seguirle. Esa partecita se nos olvida y recordemos que este mensaje lo da Jesús, el de tomar la cruz, de negarse a sí mismo, lo da frente a un grupo de discípulos bastante amplios en ese momento. Y dice que muchos de ellos abandonan a Jesús. Y que Pedro le pregunta, el maestro le pregunta a Pedro, le dice, ¿y tú también, ustedes también se van a ir? Y Pedro le dice, maestro, ¿cómo podemos irnos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos entendían, aunque tenían las mismas preguntas y tenían las mismas inquietudes en el corazón, tal vez inquietudes como las que ustedes y yo estamos enfrentando. Yo no sé cuántos de ustedes en este tiempo de pandemia perdieron su trabajo, por ejemplo,
o no tienen los mismos ingresos económicos. Si ha ocurrido lo mismo que en Colombia, pues digamos que el 20% de la gente de la iglesia, por ejemplo, perdió sus trabajos y ahorita se está dedicando a actividades de informalidad, a vender almuerzos el domingo al mediodía, a buscar la manera de poner el pan sobre la mesa, y eso realmente desafía nuestra fe, desafía nuestra confianza en el Señor. Estas personas reciben el mensaje con alegría, pero piensan que es como el lema que utilizaba una iglesia, una secta hace algún tiempo en algunos de nuestros países, que el ser cristiano es como pare de sufrir. ¿Sí? Si a nosotros nos vendieron ese tipo de cristianismo, nos lo dieron muy mal, porque realmente eso no es el cristianismo. El cristianismo presupone que la salvación es gratis, es un acto gratuito, la gracia de Dios derramada sobre nosotros, pero ser cristiano nos cuesta la vida, es necesario morir. Sí, es necesario morir a nosotros mismos, como dijo Jesús. Estas personas no lo entienden, y en épocas de ser probados, de ser desafiados, se desaniman. ¿Por qué se desanima? Bueno, el segundo subtítulo nos da un poquito más de claridad en el asunto. Básicamente porque no tienen raíz. Debido al que el corazón de la persona es duro, como el suelo pedregoso, el evangelio nunca arraiga en el alma y nunca llega a transformar su vida. El cambio es solo temporal y superficial. Tercer corazón o tercer terreno, un corazón que perdió de vista lo más importante. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que es lo más importante? Ayúdenme, no me dejen solito acá, por favor. Tener a Jesús en el corazón. Bueno, tener a Jesús en el corazón, sí. Y nuestro propósito. ¿Cuál sería ese propósito? La Biblia dice que es ser gloria de su alabanza. Imagínate. Que todo lo que hagamos sea para alabarlo, para glorificarlo. Así es, mi hermano. ¿Quién más? ¿Quién más puede hablarnos de qué es lo más importante? Estar en una relación correcta con Cristo. Bueno, ¿qué significa estar en una relación correcta? Esa palabra me llama la atención, Lali. ¿Qué es para ti correcta? Ser convertidos en hijos de Dios. O sea, correcta la que Él hizo para mí, que yo me alinee a ser su hijo. Muy bien, gracias. Bueno, Marcos 4:7 nos da la descripción. Dice, otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. Entonces, estas semillas cayeron al lado de otras semillas que se dan de manera espontánea en la naturaleza. Uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para que los espinos o la maleza, me imagino que en Costa Rica también le dicen maleza, ¿cierto? ¿Sí le dicen así? Sí, claro. Eso que nace con los cultivos, ok. Uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para que nazca, esa nace incluso hasta en las paredes, ¿cierto? Sale de manera muy espontánea. Bueno, esto nos habla de que en el corazón hay una mezcla. Hay un término muy interesante en la Biblia cuando Jesús da el sermón del monte, dice que solamente los de limpio corazón verán a Dios. Y esta palabra limpio corazón es la palabra cátaros en el griego, que significaba sin mezclas. ¿Cierto? Sin mezclas. Cuando nosotros tenemos mezclas en el corazón, mezclas, lo profano y lo sagrado está en mi corazón, lo puro y lo impío está en mi corazón, conviviendo de alguna manera con una simbiosis bastante riesgosa, pues realmente lo que produce es que eso impío en mi corazón crece al mismo tiempo que las cosas que realmente son buenas. Estos espinos, cizañas estorbosas en forma de cardos que usan el espacio disponible, es decir, le ocupaban el espacio de tal manera que ahogaban a la planta de cebada o a la planta de trigo que estaba creciendo allí, pero además le roban también la luz y el agua, es decir, los nutrientes que tomaba de la tierra. El Señor Jesús lo describe de esta manera, Marcos capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, unos son como la semilla que se sembró entre espinos, oyen el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. No levanten la mano, pero si ustedes están hechos de este mismo material que yo, es decir, de carne y hueso, se preocupan, ¿cierto?
y se preocupan en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y a veces piensen en la palabra preocuparse. Es una palabra muy interesante porque describe la acción puntual. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Preocuparse es perder de vista lo que es realmente importante. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y lo dejó ahí, ¿no es cierto? ¿O dijo algo más? ¿Qué le agregó Jesús? Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y bueno, confórmense con eso. ¿Sí? ¿Dijo así? ¿O qué más dijo Jesús? A ver, ¿quién me ayuda? En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Y no podemos hacer nada más porque en el mundo tendremos aflicción. No, porque él dijo que él venció al mundo. Ah, ok, muy bien, gracias. Entonces dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, en el mundo tendréis aflicción, eso es una promesa, en negativo, lamentablemente, pero quiere decir que sí, los cristianos, los creyentes podemos enfermarnos, que sí, los creyentes podemos morir, que los creyentes podemos perder a un familiar cercano. Lamentablemente, esa es la vida en la que nosotros nos vemos obligados a vivir, es este entorno en el que nosotros vivimos. Por supuesto, los cristianos podemos pasar por crisis financieras. Por supuesto, los cristianos podemos perder el trabajo. Pero el Señor promete, pero confiad, yo he vencido al mundo. El problema es que en ese lapso de tiempo en el que las tribulaciones del mundo coronan nuestro corazón, nosotros podemos perder de perspectiva realmente las promesas del Señor. Que Él está con nosotros, que Él es nuestro estandarte, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque hemos perdido la comunión con Él. A estas alturas del partido, en este momento puntual, realmente el terreno en nuestro corazón no recibe la palabra de Dios. Recibe las amenazas de las circunstancias, recibe las palabras del enemigo que dicen, ¿sí ves? Dios te dejó solo. Dios no puede con esta situación. Dios no es suficiente para que puedas vivir esta situación. Y empezamos a hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y empezamos a tomar decisiones en la carne y ya no en el espíritu. Y ahí derivamos en esto, las preocupaciones de la vida coronan nuestro corazón. La preocupación centrada en asuntos temporales del tiempo presente enceguece a la persona y la imposibilita de hacer cualquier consideración seria del evangelio. El engaño de las riquezas es otra cosa. El dinero y las posesiones no solo no pueden satisfacer los deseos del corazón ni traer la eterna felicidad, sino que además enceguecen a aquellos que los buscan a ver los asuntos eternos y espirituales. Y por último, pues la tierra que todos queremos ser. ¿Cuántos aquí, a ver, yo voy a poner la cámara para los, ¿cuántos aquí son buena tierra? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos son buena tierra? Eso, muy bien. Somos buena tierra, amén. Esta es la tierra que Dios quiere. Un corazón listo para la obra del Señor, un corazón que no pierde su comunión con el Señor, un corazón que no se desconecta del propósito del Señor. ¿Y cómo es esta buena tierra? Bueno, dice acá Marcos 4:8, en la versión Palabra de Dios para Todos, otras semillas cayeron en tierra buena y empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto. ¿Qué tal si lo dice conmigo? Brotar, crecer y dar fruto. Y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 granos por semilla. Uf, tremendo. Otras 60 y otras 100. Ahora mire la estadística, 30, 60 y 100. Una tasa del crecimiento del grano cosechado que hubiera sido sembrado, generalmente el promedio era de 8:1. Es decir, si se sembraba una planta, esta producía 8 veces más. Eso es lo que estaba estipulado, lo normal. En una cuestión ya un poquito mayor estaba la tasa de 10:1. Ese sería un crecimiento por encima del promedio. Pero aquí Jesús está planteando que la gente cuyo corazón se mantiene libre de piedras, libre de espinos, libre de dureza, el crecimiento o los frutos que producen, los rendimientos, son realmente una cosecha increíble, porque ya no estamos hablando del 8, que es lo normal, o del 10, que es casi extraordinario, sino estamos hablando del 30, del 60 y del 100 por uno. Aprender a esperar en Dios no es fácil, mis hermanos. Confiar en Él, seguirlo buscando todos los días mientras pasa la tormenta no es sencillo. Podemos caer en la desesperación de los discípulos, pero vale la pena cada minuto que permanecemos en su presencia. A veces perdemos la comunión con Dios porque nos sentimos afligidos, porque nos sentimos devastados, porque nos sentimos superados por esa situación. Pero Dios está con nosotros, Él lo ha prometido.
El Señor Jesús lo explica más adelante. En Marcos 4:20 dice, pero otros son como la semilla que se sembró en tierra buena. Estos son los que oyen el mensaje, lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. Entonces, aquí hay otras 3 palabritas que quiero que usted anote. Yo les voy a regalar esta presentación, por supuesto, pero anótelas para que se le queden bien grabadas. Oyen, aceptan y dan una gran cosecha. Insisto, esto no habla solamente de nuevos creyentes. Nosotros como creyentes antiguos, yo llevo 24 años en el Evangelio, como creyentes antiguos tenemos que seguir oyendo, aceptando y dando una gran cosecha. Porque cuando nos convertimos en cristianos profesionales, eso no existe, pero es una manera de decirlo para que usted me entienda, se nos olvida que necesitamos aprender, necesitamos oír, necesitamos aceptar para que entonces produzcamos un fruto. ¿Por qué la estadística dice que los creyentes de mucho tiempo en la iglesia ya no traen nuevos a la iglesia? Porque nos desconectamos, porque se nos olvidó escuchar, se nos olvidó aceptar la palabra de Dios. Estadísticamente, quienes más traen nuevas personas a la iglesia, quienes se convierten en evangelistas muy efectivos, son las personas que llevan 1 año en la iglesia, 6 meses en la iglesia. Los demás nos convertimos aparentemente en cristianos profesionales que ya no nos vinculamos con gente del mundo, ¿cierto? No hay una conexión. Y esa es una desconexión con el corazón del Padre, porque el corazón del Padre anhela que nosotros vayamos a donde está el perdido. No podemos convertirnos en cristianos profesionales. Ninguno de nosotros, por encumbrado que sea su tiempo de conocer al Señor, por muchos puestos o cargos que ha ocupado dentro de la iglesia, puede considerarse como un producto terminado. Ninguno de nosotros. Siempre estamos aprendiendo. Seguimos siendo discípulos. La figura del apóstol Pablo nos hablaba de que nosotros debemos tener 3 relaciones en la vida cristiana. Una, debemos tener un Pablo, alguien a quien le rendimos cuentas, ¿no es cierto? Debemos tener un Bernabé, una persona que estamos al mismo nivel espiritual, crecemos juntos, pero también nos rendimos cuentas unos a otros. Pero además debemos tener un Timoteo, alguien que nos está siguiendo, alguien en quien estamos invirtiendo lo que el Señor está haciendo en nosotros. Eso significa oír, aceptar y dar una gran cosecha. 3 verbos que denotan continuidad en la vida de la persona que es buena tierra. Podríamos decir entonces que este corazón, esta persona se mantiene oyendo, se mantiene aceptando y se mantiene dando fruto. A ver, dígalo conmigo. Me mantengo oyendo, me mantengo aceptando, y me mantengo dando fruto. Y me mantengo dando fruto. Pastor, ¿pero se puede dar fruto en medio de una pandemia? Sí, mucho fruto. Las conversiones en este tiempo increíble a través de estos medios, mis hermanos, la gente se está convirtiendo. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucha ansiedad, porque la gente quiere buscar respuestas y los gobiernos no tienen respuestas. A los gobiernos les queda grande realmente manejar esta crisis. La iglesia tiene respuestas. Y si la iglesia está llena de gente en comunión con Dios, conectada con Dios, vamos a producir una cosecha abundante, un fruto abundante. Aquí termina la primera parte de la prédica, de la enseñanza, del compartir con ustedes. Y tengo 3 preguntas para que oremos y cada uno ahí en su lugar las pueda responder. Obviamente no vamos a poder responderlas todas en este momento, pero por favor anótelas y medite en ellas. Preguntas para orar. ¿Qué clase de terreno eres de estos que acabo de escribir? Tal vez tú identificas que hay piedras ahí en tu corazón, en tu relación con Dios que necesitas permitir que Dios saque. En las iglesias hoy en día se habla mucho de los procesos de restauración y eso es un proceso de restauración. Cristianos de años pero todavía con problemas de pornografía, por ejemplo. Cristianos de años pero con problemas de amargura. Y uno dice, ¿cómo es posible que una persona que lleva 20 años en el evangelio siga luchando con esto? Mi hermano, son piedras que están debajo de la superficie y que no te permiten crecer. Tienes que sacarlas. Bueno, permitirle a Dios que las saque, que restaure tu vida. ¿Cómo? A través de procesos de consejería, a través de procesos de restauración con tu pastor, con tu pastora, a través de abrirte y hacerte vulnerable delante de Dios, etcétera. ¿Cuál de los 3 pasos importantes para mantenerte como buena tierra no practicas actualmente? Entonces, oír, aceptar, dar fruto. ¿Hace cuánto no das fruto? ¿Sí? ¿Qué cosas te cuesta aceptar en tu corazón de la palabra de Dios? Estás luchando con ellas. Tú dices, no, esto no lo puedo creer.
Ahí necesita la intervención del Espíritu Santo. Y algunos de pronto hemos caído en el error del orgullo de dejar de escuchar. Dejar de escuchar. Por supuesto, si no oigo, no puedo aceptar. Y si no acepto, no puedo dar fruto. Y por último, ¿qué permitirías que Dios cambie para convertirte en buena tierra? ¿Qué vas a permitir que Dios saque de esa tierra de tu corazón que esté estorbando a sus propósitos? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar para que no nos agarre el tiempo. La primera parte, pues obviamente la enfocamos en el tema de la parábola de Jesús, de los 4 terrenos o la parábola del sembrador. La segunda parte quiero enfocarla en un profeta muy conocido del Antiguo Testamento, es el profeta Elías. Elías, todos sabemos que hizo grandes prodigios para el Señor. Se cuentan en total 16 milagros realizados a través de él, además de todo un juicio que trajo sobre la nación de Israel. Y uno de sus grandes prodigios ocurre en el capítulo exactamente anterior al capítulo que les voy a contar. En el capítulo 18, nosotros recordamos que él se enfrenta a los 450 profetas de Baal, que en un duelo por saber quién era Dios, si Baal era Dios o si Jehová era Dios. Y bueno, todos conocemos el desenlace, los profetas de Baal se empiezan a cortar, empiezan a clamar a su Dios y Elías se burla de ellos y dice, tal vez está en el baño, tal vez está durmiendo, griten más fuerte, hasta que los profetas de Baal quedan extenuados, tirados en el piso y Elías clama con una oración muy sencilla. Señor de Abraham, de Isaac, de Jacob, desciende sobre este holocausto y demuestra a este pueblo que tú eres Dios. Y así ocurrió, dice que hasta el agua que estaba alrededor del holocausto fue lamida completamente por el fuego que descendió desde el cielo. Y el propio Elías asesinó a los 450 profetas. Recuerden, una tremenda victoria. Esos profetas que venían gobernados por Jezabel, una mujer realmente perversa, pero que el profeta Elías con el respaldo de parte de Dios logró vencer. Pero en el capítulo 19 parece ser que tenemos un Elías completamente distinto al Elías lleno de la certeza, de la fe, de la certidumbre y de la comunión con Dios. Vemos un Elías completamente desdibujado. Acompáñame por favor en esta lectura. Lali, eres la lectora oficial, por favor nos puedes leer este fragmento de Primera de Reyes 19. Sí, claro que sí, dice. Gracias. Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Imagínate, gracias Lali. Imagínate, este Elías no se parece para nada al Elías del capítulo 18, el Elías del capítulo 18 que sabía plenamente que el respaldo de Dios estaba sobre él. No sé qué ocurrió en el corazón de Elías, pero algo se desconectó. Elías perdió de vista lo que era realmente importante. Hubo un clic en su corazón cuando escuchó las amenazas de Jezabel. Jezabel le dijo cosas terribles y pues era una mujer muy poderosa. Realmente no era Acab el que gobernaba a su marido, sino era Jezabel. La amenaza, podemos leer la amenaza de Jezabel, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal, si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí, terrible, pero al fin y al cabo era un ser humano. Y Elías acababa de vencer a 450 profetas y ver la manifestación del poder de Dios. Hay algunos que dicen que el lunes es el día de la depresión pastoral. Yo lo creo. El lunes, no sé si allá en Costa Rica el lunes es el día del pastor, el día libre del pastor. ¿Sí? ¿Sí es? Es variado. Ah, bueno, en Colombia el día libre del pastor es el lunes y si algún pastor puede entenderme, pero el día libre, nosotros los pastores pensamos, ¿por qué dije lo que dije en la prédica como lo dije?
Y empieza uno a sentir mucha culpa y empieza a sentir muchas cargas sobre el corazón. Y de verdad hay momentos en que uno se siente casi desvanecer. Y puede que el domingo haya tenido una tremenda victoria. El Espíritu Santo se movió, la palabra, la gente salió del templo diciendo, esta palabra de parte de Dios fue increíble. El tiempo de alabanza fue glorioso. Pero al otro día parece que estamos como derrotados, como sin fuerzas. Bueno, así le ocurrió a Elías, pero a una escala mayor, al punto de que se quería morir, ¿no es cierto? Entonces Elías nos muestra los pasos de una persona que ha descuidado su comunión con Dios. ¿Qué es descuidar la comunión con Dios? Es perder de vista el norte, ¿cierto? El libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí no podemos movernos de eso. Pase lo que pase, vengan vientos, vengan tormentas, vengan pandemias, vengan cierre de templos, vengan pérdida de trabajo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque entonces nos sacan del altar en el cual nosotros debemos estar. ¿Qué hace esa persona? Lo primero que hace, de acuerdo a la historia de Elías, algunos puntos pueden variar de persona a persona, pero vamos a tomar como ejemplo a Elías. Se asusta y huye. Pregunto, ¿Elías tenía que huir? ¿Dios le dijo que huyera? Él recibió de que Dios le hablaba a Elías puntualmente y de manera personal. Dios le dijo, huye Elías, porque es terrible lo que esta mujer te va a hacer. No hubo ninguna palabra del Señor, ni se tomó la molestia de preguntar. Simplemente tomó decisiones en base a lo que estaba experimentando emocionalmente. Recuerden, ese sería uno de los terrenos que acabamos de mirar, ¿cierto? Que las personas que se dejan llevar por la presión y toman decisiones por la presión que están recibiendo, por los afanes de este mundo, por las circunstancias adversas. Primera de Reyes 19:3, parte A, dice, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá. Entonces, esta es una característica. Segunda, se aísla. Primera de Reyes 19:3-4, una persona que ha perdido su comunión con Dios se aísla. Dejó a su ayudante Jezreel, la persona que estaba con él, que había estado ahí firme con él en medio de esa tremenda victoria, lo dejó a un lado y anduvo por un día en el desierto. ¿Por qué al desierto? Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué está ocurriendo en el corazón de Elías? Está perdiendo de vista realmente el propósito de Dios. Tercero, voy a ir un poquito rápido por cuestión de tiempo. Como les digo, puedo compartirles esta presentación para que ustedes la miren con más detenimiento. Tercero, busca refugio en lugares incorrectos. Primera de Reyes 19:5 dice, después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y yo les puse una foto, puse en Google, googleé arbustos en el desierto. Ahora, mire este arbusto. Usted sabe cómo es el desierto en el día, ¿no es cierto? Es caluroso, el sol es abrasador, te puede quemar el sol de manera terrible, llevarte hasta la muerte. Y Elías se buscó un arbusto. Mire el arbusto del desierto. Los arbustos en el desierto no tienen mucho follaje. No son robustos para que uno pueda guarecerse del sol radiante. Esto es un arbusto, es un chamizo. En Colombia le decimos chamizos a los árboles pequeñitos que no tienen muchas ramas, que no tienen muchas hojas. Es decir, él buscó refugio en un lugar incorrecto. Mire lo que dice el Señor en Jeremías 2:3. Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Una persona que pierde el norte, que pierde de vista al Señor, que rompe por temor o por afán o por pecado su relación con Dios, pierde de vista que el único refugio que tenemos, nuestra fuente de provisión es el Señor. Y andamos buscando cisternas rotas, andamos buscando arbustos que no nos pueden proteger, que no nos pueden guardar, pero que en nuestra desesperación buscamos la ayuda que solamente Dios puede darnos. Cuarto, una persona que ha perdido su comunión con Dios, que está perdiendo su comunión con Dios, no es honesto ni vulnerable. Primera de Reyes 19:9-10. Lali, ¿me ayudas a leerla, por favor? Dice así, allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Y él contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme.
Bueno, entonces aquí Elías tiene la tendencia que tenemos a veces los creyentes y es a espiritualizarlo todo, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta del Señor? ¿Qué estás haciendo acá, Elías? En otras palabras, ¿por qué estás huyendo? ¿Por qué te estás aislando? ¿Quién te mandó a meterte en un desierto, a meterte en una cueva, Elías? ¿Qué haces aquí? Es la pregunta. Y el Señor se lo pregunta 2 o 3 veces en el capítulo. Y Elías nunca responde con lo que siente, con lo que experimenta. Cuando el Señor nos pregunta algo, no es porque Él no lo sepa, Él lo sabe todo. Cuando el Señor nos pregunta algo es porque al decirlo honestamente, nosotros recibimos libertad. Cuando un pecador confiesa su pecado, no es que el Señor no sepa su pecado, es que al confesarlo le está quitando poder a las tinieblas para que dejen de dominarlo. ¿Qué tenía que decir Elías? Señor, estoy asustado. Señor, las palabras de esta mujer sobrecogieron mi corazón y me entró un miedo que no puedo dominar, una depresión que me está llevando a querer morirme, Señor. Tenía que ser mucho más honesto, pero él espiritualizó todo, ¿no? Yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso, que eran cosas ciertas, pero que no tenían nada que ver con lo que él estaba experimentando. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que ser honestos y vulnerables. La Biblia dice, y nosotros hemos pensado que eso solamente es para la Iglesia Católica, pero dice que nos confesemos los pecados los unos a los otros, no para perdón de pecados, como dice la Iglesia Católica, pero sí que confesemos nuestros pecados para que seamos sanados, dice la Biblia. El libro de Santiago lo dice así. La confesión sana el corazón, la confesión restaura la confianza, porque le quita el poder al enemigo de esas cosas que están ocultas ahí en nuestro corazón. Una persona que ha perdido la comunión con Dios ya no es honesta ni es vulnerable. Y Elías no lo fue, aunque el Señor le preguntó en varias ocasiones. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿qué hace Dios con una persona en esta condición? Y aquí está la clave para que nosotros podamos vencer los obstáculos o los desafíos de el altar personal. Mire esto. Dios, ¿qué hace? No regaña a Elías. No le dice, pero ¿cómo es posible un profeta al cual yo le di semejante capacidad para que predicara mi palabra? No, no, mire lo que hace Dios. Satisface sus necesidades básicas. ¿Qué necesitaba Elías? Estaba cansado, estaba agobiado, tenía hambre y tenía sed. Y mire lo que hace Dios. El Dios que nosotros servimos es un Dios tierno y comprensivo. Es lento para la ira y grande en misericordia. Dios podía haberle dado unas cuantas nalgadas a Elías por haber tomado decisiones tan erráticas. Pero mire lo que hace Dios. Primera Reyes 19, 5, 6 dice, después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó, un ángel enviado por el Señor y le dijo, levántate y come. Lo alimentó, le permitió descansar, le dejó dormir. Algunos pastores necesitamos dormir más, preocuparnos menos, descansar bien, comer a horas, ¿cierto? Algunos líderes necesitan eso. Algunos somos workaholic, trabajadores incansables y no paramos nunca, especialmente ahora que estamos en la casa. Pero Dios entiende que necesitamos descansar. Dios lo deja descansar y luego lo levanta y le da de comer. Y él vuelve y se acuesta y Dios no tiene problema con eso, lo deja descansar. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Y Dios no tuvo problema con eso. Dios lo dejó que durmiera y que descansara. Lo segundo que hace Dios es que lo reenfoca. ¿Sí? El ángel de Dios, Primera de Reyes 19:7, el ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. En otras palabras, no puedes quedarte en este desierto. Mi voluntad no está en este desierto para ti. Levántate y come, porque el viaje será largo. Dios lo reenfocó. Él tenía su mirada puesta como el avestruz en el piso. Quería morirse. No podía ver más allá de su propia nariz. Y Dios lo reenfoca. Dios nos reenfoca cuando vamos a su presencia. El Salmo 73, hablándonos de Asaf, un director de alabanza, nos dice que Asaf un día se levantó y estaba muy molesto porque su vecino, que era un impío, prosperaba, mientras que Asaf no, y llegó a pensar de esta manera, dijo, en vano he limpiado mis manos, de nada sirve servir al Señor. Y se queja durante la mitad del Salmo y a la mitad del Salmo reconoce que solo entrando a la presencia de Dios y teniendo comunión con Dios en el altar de Dios, él entiende cuál es el final de ese tipo de personas. Dice, estuve a punto de resbalar y de caer, pero entrando a tu presencia, entrando delante de tu altar, yo pude entender las cosas de manera mucho más clara. Así que Elías necesitaba ser reenfocado. A veces nosotros también, muchas veces nosotros también. Tercero,
confronta lo que está ocurriendo en su interior. Primera de Reyes 19:9, allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? ¿En dónde se metió Elías? Primero va al desierto, aislado, y luego se quiere encuevar. Se quiere meter en una cueva para seguir estando solo con sus pensamientos destructivos y dañinos. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y después de eso, como vemos en el punto número 4, en intimidad, Dios cuando quiere intimidad nos llama al monte, ¿cierto? Nos llama al monte, al altar, a que tengamos intimidad con Él. Primera de Reyes 19:11 dice que en intimidad se revela como nunca antes. Dice, entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva, deja de estar aislado y párate delante de mí en la montaña. Ese es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros en esta noche, mis hermanos. En ese momento Dios pasó por ahí, de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego. Todas estas manifestaciones espectaculares de la naturaleza a las cuales Elías estaba muy acostumbrado, era su manera de identificar a Dios. Así como nosotros pensamos que solo Dios se mueve en el templo, o solo Dios se mueve cuando hay milagros en la iglesia, o cuando grandes cosas ocurren en medio de nosotros. Y aquí el Señor no lo hace de esa manera, nos revela una nueva manera de su gran naturaleza, de su naturaleza sobrenatural. Dice, después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Ninguna de esas expresiones espectaculares. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. El ruido delicado del silencio, en la versión Reina Valera dice silbido apacible. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada. Se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Vas a ser por fin honesto conmigo? ¿Quieres abrirme tu corazón, Elías? Mire lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí en intimidad y descansan en mí. Los cristianos nos cuesta a veces, sentimos hasta culpa cuando descansamos. En la tranquilidad y en la confianza. Diga esto conmigo, por favor. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, no en la actividad. Ahorita tenemos más actividades que nunca, ¿no? No es en la actividad, y en la hiperactividad y en el montón de actividades que nos hemos inventado. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Y mire lo triste del texto, dice, pero no quisieron saber nada de esto. El pueblo de Israel no quiso saber nada de esto. Y a veces el pueblo cristiano tampoco quiere saber nada de esto. En quietud y en reposo, dice la Reina Valera, ustedes conocerán que yo soy Dios. En quietud y en reposo, no en afanes, no en algarabías, no es el terremoto, no es el trueno, no es el fuego, no son las manifestaciones espectaculares, es en la intimidad cuando escuchamos el corazón de papá. No solamente cuando le pedimos cosas a Dios, sino cuando escuchamos el palpitar de su corazón que nos habla y nos dice que Él tiene planes buenos para nosotros, nuestras familias, nuestras iglesias. Quinto, nos demuestra que sus propósitos son más grandes que las circunstancias pasajeras. Entonces, el Señor hace todas estas cosas por Elías, lo atrae a la intimidad y luego le dice, ahora te comisiono para esto. Primera de Reyes 19, 15 al 18, entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meholá. De esta manera, el israelita que escape de morir bajo la espada de Hazael lo matará Jehú, y a quien no pueda matar Jehú lo matará Eliseo. Pero debes saber que 7,000 personas, porque acuérdense lo que había dicho Elías, que solo había quedado él. Él se había aislado tanto que pensaba que era el único justo en Israel. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Dios le abre el panorama a Elías. Pero ¿cómo lo logra? A través de la intimidad. A través de que Elías pueda acercarse a Él. Necesitamos acercarnos al Señor. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor.
Él hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y esta última cita, Filipenses 3, 12 al 14, dice: con esto no quiero decir, el apóstol Pablo, que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y aquí hay unas preguntas también para que ustedes puedan orar. ¿Cómo describirías tu intimidad con Dios? Obviamente son preguntas personales, podemos tratarlas con nuestra esposa si somos casados, con nuestro esposo. ¿Te reconoces en alguna de las actitudes de Elías? La otra pregunta. ¿Hace cuánto no entras en la tranquilidad y confianza de la presencia de Dios? Y por último, ¿puedes ver a Dios actuando a tu favor para reenfocarte y atraerte hacia Él? Ahí están las preguntas y con esto termino, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún reclamo. Antes de que termines la presentación, si gustan pueden o tomarle un pantallazo si están en el celular o tomarle una foto a la pantalla si la tienen ahí para que puedan tener esas preguntas, porque realmente vale la pena tomarse un poquito de tiempo para pensar en lo que nos está hablando Dios. Me gusta mucho que John está enfocando mucho a esa parte de escuchar. Y para mí, yo decía, ¿cuántas veces oímos, pero realmente no estamos escuchando? ¿Y cómo vamos a dar fruto si no llegamos a esa parte? Estamos acostumbrados a veces tal vez a oír de la Biblia, pero lo dejamos, ¿verdad? Como esa semilla que pasa. Entonces, tómele foto ahí a las preguntas de cualquier manera que usted tenga para que realmente podamos volver a la palabra con este versículo que estamos hablando de Elías y poder dejar que Dios actúe en nosotros por medio de la palabra, porque es muy importante. Así es, Lali. Y eso me lleva a algo muy importante y es que pensemos en esto, mis hermanos. ¿Por qué el Señor nos permitió? Porque a él nada se le sale control, sin lugar a dudas. Pero ¿por qué permitió que nos encerraran en nuestras casas? Si a él nadie se sale de control, esto es el enemigo o es los gobiernos. Yo creo que el Señor nos permitió estar en casa porque una de las cosas que más ha sido descuidado es el altar personal y el altar familiar. La iglesia cristiana y los cristianos nos hemos convertido en gente de mucha actividad, de muchas cosas que hacer. Tenemos un montón de ministerios, tenemos un montón de oficios y de cosas, de programas, tenemos agendas llenas, pero a veces el tiempo más importante, que es el tiempo de conexión con Dios, es descuidado. Precisamente en algunas ocasiones es porque pensamos que el ministerio para Dios, lo que hago para Dios, es lo que soy para Dios y no es lo mismo. Sí, nos llenamos de triunfos ministeriales y de cosas que llenan el corazón, pero que a la larga nada tienen que ver con nuestra intimidad con el Padre. Y la razón, una de las razones, sin querer tener todas las respuestas, pero una de las razones por las cuales estamos metidos en nuestra casa es para que nos enfoquemos en Él. Eso va a obligarnos a que borremos algunas reuniones de nuestra agenda y reenfoquemos y nos dediquemos a Él y trabajemos en el altar familiar también, que ha sido muy atacado. La mayoría de nuestros jóvenes, casi en un 60%, abandonan la iglesia, incluyendo hijos de pastores, abandonan la iglesia entre los 3 y los 14 años. Y los perdemos, no regresan nunca más. Algunos los perdemos entrando a la universidad. La razón, porque no hay altar familiar. El altar familiar no es una enseñanza bíblica, es un momento de intimidad como familia y con Dios. Entonces son temas que necesitamos retomar y aprovechemos estos tiempos. ¿Cuánto dura? ¿Hasta final de año? ¿Hasta principio del año 2021? No lo sé, solo el Señor lo sabe. Pero reenfoquemos, dejemos que el Señor reenfoque como reenfocó a Elías. Dejémonos sacar de la cueva, ir a la presencia, al monte de Dios para que Él nos hable. Bien. Yo he terminado. Muchas gracias por la atención. Gracias por permitirme estar con ustedes. Me gustaría, si me permiten, el privilegio de orar por cada uno de ustedes.
los que están presentes y pedirle al Señor que esta palabra realmente pueda hacerse carne en cada una de sus vidas. ¿Está bien? Señor bendito, yo te doy muchas gracias por mis hermanos, Padre. Gracias porque tú nos amas de una manera tan profunda que nosotros no alcanzamos ni a entenderlo, Padre. Tu amor supera nuestras expectativas, Dios. Tú eres un Dios tan tierno, tan especial, pero al mismo tiempo tan firme, Señor, tan justo, tan equilibrado, Padre. Y nosotros anhelamos, cada uno de mis hermanos que está conectado en esta reunión y yo también, junto con nuestras familias, anhelamos conocerte en esa plenitud que describe tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todas esas cosas, esos estorbos, esas distracciones que están en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra agenda y que le han robado protagonismo y espacio al tiempo contigo, al altar personal, al altar familiar, Padre. Ayúdanos a separar ese espacio de manera absolutamente intencional, Señor, para estar contigo. Y más que para decir cosas, para escuchar atentamente tu voz, que aprendamos a desarrollar esa oración. Escucha, Señor, donde atendemos tu voz a través de tu palabra, Señor. Ministra con tu Espíritu Santo, Señor, que es el que redarguye pecado, justicia y juicio en medio de tu pueblo, Señor. Pero también danos el querer como el hacer, como solo tú lo sabes hacer. Padre, gracias por el privilegio de hablar a mis hermanos, de compartir esta palabra y pido que seas tú confirmando todo lo que se ha dicho, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. ¿Ya puedo dejar de compartir pantalla? ¿Ya todos anotaron? Igual, Lali, yo te comparto esta presentación para que tú se las envíes a todos. ¿Está bien? Bien. Bueno, muy bien. Bueno, creo que terminamos a tiempo. Bendito Dios, qué bendición cuando la palabra es enseñada, ¿verdad? Nos confronta. Y qué bueno en este tiempo poder recibir una palabra como esta, hermano. Definitivamente nos pone a pensar, ¿verdad? Y eso es la oportunidad de poder aprovechar el tiempo, porque a veces el tiempo va a pasar de todas formas. O sea, que pensemos, no pensemos, el tiempo va a pasar. Pero lo bueno es poder aprovecharlo con cosas que nos retan. Porque definitivamente cuando escuchamos la primera parte, pues quedamos así como en una nebulosa, ¿verdad? Nos sentimos que bueno, que el Señor nos usa, que el Señor o nos ha usado, que nos sentimos bien, pero también sentimos que a veces hemos tenido unas cosillas por ahí sin resolver. Entonces nos vemos en una encrucijada, si bien es cierto, entonces ¿dónde estoy, verdad? ¿Dónde realmente estoy? Porque no se trata de decir que como la cita que habla de Pablo al final de Filipenses, dice que no pretendo haberlo alcanzado todo, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que estamos caminando en eso. Pero sí, todo esto nos reta mucho a comprender realmente conceptos, a comprender realmente lo que sabemos, lo que hemos aprendido anteriormente, porque hoy casualmente que estaba en la iglesia con unos hermanos hablaba de esto y es muy importante porque se relaciona. El hecho es que, bueno, tenemos más de 30 años de casados y hasta ahora que pasamos esta pandemia, he podido entender, o no es que no lo pueda entender, sino que Dios me ha permitido poder resolver un conflicto que tenía, porque yo aprendí de niño, de joven y adulto a ser un esposo, si bien no perfecto, pero por lo menos un buen proveedor, una persona que ama a su familia, y uno trataba de ser un buen esposo, uno trataba de tener el buen rol, ¿verdad? Sin embargo, en este tiempo es cuando me he dado cuenta que no participaba, y conste que he recibido cualquier cantidad de enseñanzas y seminarios y todo acerca del matrimonio, pero no participaba de los quehaceres de mi casa. Me parecía que eso era como parte de ellas, ¿no? Y no de mía, que yo ya hacía mi parte bastante bien. Pero ahora que no solo lo he aprendido, sino que lo practico, digamos que he tenido el tiempo para practicarlo, que ya no tengo la congoja ni el estrés del trabajo, ni nada de esas cosas, cocinar y a veces hasta lavar trastes por ahí, cosillas de ese tipo,
le encuentra a uno algo más que un compromiso, sino que hay placer, hay gozo en servir en el hogar. Entonces, cuando hablamos de intimidad, tenemos conceptos, tenemos un concepto de qué es intimidad, orar, hacer ciertas prácticas espirituales, ciertas disciplinas espirituales, que posiblemente podemos decir, sí las hacía, pero cuando escuchamos una palabra como la de hoy, nos damos cuenta que esa intimidad va más allá. No es simplemente ser buena persona, no es simplemente leer la Biblia, no es simplemente hablarle a la gente de Cristo, es gozar realmente eso. Intimidad tiene que ver con gozar a Cristo. Intimidad tiene que ver con verdaderamente sentirme feliz por esto que Dios me está permitiendo. Y todo basado en esa gracia de Dios, porque ninguno de todos nosotros podemos gozar eso, podemos tener esto si no es por la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que hoy, bendito Dios, que nos trae eso. Qué bueno es poder entender palabras que, por ejemplo, las podemos haber leído mucho tiempo atrás y las podemos saber, pero hoy Dios nos trae a un verdadero concepto de intimidad, que todo tiene que ver, todo ese ser buen terreno, actuar con valor, no exprimirnos, todo tiene que ver primero con que somos humanos y nos va a pasar, como decía hasta el principio, no es que no nos va a pasar, a los cristianos nos pasa, pero si gozamos del Señor, Él va a tener el control de todas esas cosas y por lo tanto vamos a seguir creciendo en Él. Y entonces, bueno, por ahí la dejo para que tal vez otro quisiera aportar algo más, pero de verdad muy contento, muy agradecido. Tengo mucha tarea para leer esas preguntas, son poquitas, pero tienen su cosa, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Gusto, mi hermano. Gracias a ti por la atención. Dios te bendiga, Pastor John, y bendiciones todos. Dios te bendiga, mi hermano. Por desglosar de una manera tan dulce, digo yo, porque eso le estaba compartiendo a mi esposa, que lo expone de una manera muy dulce, muy agradable, la verdad. Pero tengo una pregunta que me tiene intrigado hace rato. Es una pregunta, no sé si usted en el camino ahí se la ha hecho. ¿Por qué primero le manda un ángel? Y después, ¿por qué Dios pasa? ¿Por qué no le mandó otro ángel? Sí, bueno, Dios tiene maneras de manifestarse muy variadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros encontramos a Jesús en Getsemaní en una de las situaciones más límites de su ministerio, cuando literalmente sudó gotas de sangre. Es un fenómeno que experimentan las personas bajo mucho estrés, y no fue el Padre el que se manifestó a Jesús, sino que dice que ángeles le servían. Entonces, hay maneras en que Dios se manifiesta. Digamos, no hay una explicación puntual para el tema, pero creo que por un lado es el ministerio de los ángeles que vienen a ministrarnos, a ministrar nuestro corazón, son enviados por el Señor. Y también nos sirven para conducirnos, ¿no?, hacia el propósito de Dios. Pero al final el mensaje de Dios es el que se impone, porque los ángeles no son más que pues servidores de los propósitos de Dios. Y en el caso tanto de Elías como de Jesús, el Padre es quien al final tiene la última palabra. Esta manifestación a Elías es muy especial porque nosotros podemos ver de una manera muy cercana el corazón de Dios. Sí, hay gente que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios furibundo y un Dios que está molesto todo el tiempo. Y yo no veo a un Dios más tierno que que trata con Elías, ¿sí? Le manda gente para que le sirva. Es una atención de Dios tan especial, y luego trata con él de una manera tan gentil, tan cariñosa, lo llama hacia la montaña. Entonces, no sé por qué el orden, no podría explicártelo, tal vez alguien tenga una explicación más teológica, pero sí sé que es uno de las maneras en que Dios puede ministrar a las personas. Excelente, listo, gracias. Bueno, mi hermano. Como lo estamos viendo, yo veo a ese ángel preparando el terreno de Elías. Como realmente ese ángel llegó a preparar el terreno para ese encuentro con Dios, ¿verdad? Que necesitaba tener. Sí, así es. Elías necesitaba ser servido. Él había servido y había servido con mucha presteza al Señor. Ahora necesitaba ser ministrado también. Eso es algo que no debemos olvidar, mis hermanos.
Nosotros los que estamos en el ministerio damos y damos y damos y damos y nunca, a veces ni siquiera sabemos recibir. Cuando podemos ser bendecidos, nos sentimos como incómodos y debemos aprender también a recibir el servicio de los demás. Pedro, por ejemplo, cuando Jesús le fue a lavar los pies, dijo, no, Señor, ni se te ocurra. ¿Se acuerdan? No, a mí no me laves. Y Jesús le dijo, bueno, si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Ah, bueno, Señor, dame una bañadita porque si es así la condición, pues entonces lávame completamente. Entendió Pedro, entendió, no lo entendía todo, pero comprendió que esto era algo muy importante de hacer. Pero Pedro no concebía que Jesús le pudiera lavar los pies por la naturaleza del acto que se estaba ejerciendo con él, que era destinado a un siervo, el siervo más pequeño de la casa, ¿no? Entonces nosotros también debemos aprender a recibir la atención, el servicio, la administración de hermanos que Dios envía para poder ser bendecidos. No sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario final. Me llamaba mucho la atención cuando el pastor John pregunta si somos buena tierra, ¿verdad? Todos queremos levantar la mano, pero él decía 3 cosas para saber si somos buena tierra. Él decía que la semilla brota, que crece y que da fruto. Y si vemos este tiempo se llama creciendo juntos. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy siendo buena tierra? O sea, si lo que estamos hablando aquí miércoles con miércoles está brotando en mi corazón, pero no solo eso, que yo diga, qué buena enseñanza, sino que durante la semana eso va creciendo y va dando fruto. Entonces, realmente me gustó mucho eso porque va muy acorde a nuestro tiempo y es realmente que nosotros podamos tener ese tiempo de escuchar la palabra, pero para que dé fruto al fin y al cabo, que para eso es que tenemos este tiempo, no solamente de reunirnos, sino que esta palabra dé fruto. Entonces, realmente, muchísimas gracias, Pastor John, por su palabra. Ha sido una bendición completa escucharla y compartir este tiempo y animarnos a todos a empezar a ser buena tierra realmente. Yo le decía cuando contestábamos las preguntas aquí a mi mamá, que a veces tal vez uno no puede decir que es un tipo de terreno, pero que en nuestro corazón a veces hay lugares que están llenos de piedra, hay lugares con maleza, entonces que realmente podamos analizar en qué parte nosotros esa semilla que se nos está dando, si da frutos realmente. Entonces, muchísimas gracias. Estás en silencio, John. Sí, te decía que con mucho gusto, para mí es un privilegio, un gozo poder compartir con ustedes y me siento realmente bendecido de compartir esta palabra con este grupo de hermanos tan queridos. Gracias por ser receptivos. Mi oración es que esta palabra produzca fruto abundante en ustedes. También gracias por el esfuerzo que están haciendo de reunirse y de dejar de hacerse vulnerables, como decíamos en el caso de Elías, a lo que Dios quiere hacer. Creo que ese es el camino y ahí es donde Dios puede convertirnos en tierra aprovechable. Amén.